Bueno, vamos a arrancar entonces con esta última clase de práctica guiada. ¿Cómo se sienten con eso? Nervioso. Ansiosos. Estoy muy ansioso. Nervio es una muy buena palabra. Ya queda poquito, queda poquito. Van a tener la semana que viene, la clase 10 es de consulta sobre este tema que vamos a ver hoy, así que tienen que tratar de ponerse las pilas con los ejercicios para que los podamos revisar todos en clase. Y la semana siguiente van a tener unas consultas generales. Esas consultas las pueden hacer ustedes en su grupo original, conmigo, o en cualquier otro grupo. Así que yo les voy a estar mandando información la semana que viene de todas las consultas que va a haber de todos los profesores, en todos los horarios y por qué vías. La que yo voy a ofrecer, no la semana que viene, sino la otra, la consulta previa al examen, va a ser por acá por Zoom. Pero también voy a ofrecer otra que va a ser por WhatsApp el día martes, pero va a ser por otro link, por el link de mi otro grupo. Pero les voy a dejar el link y cualquiera puede entrar a cualquiera. Pueden ir a cualquier consulta que ustedes quieran. Pueden usarlas a todas si tienen tiempo. Y si quieren hacerle preguntas a los tutores por correo electrónico, también va a estar habilitada esa otra vía de consulta. Así que van a poder consultar en cualquiera de las 6 clases que va a haber esa semana y también por mail a los tutores. ¿Qué les parece? ¿Más tranquilo? Buenísimo, Genial. buenísimo, buenísimo. Tienen varios horarios distintos, varios formatos distintos de consulta y las pueden aprovechar. Bueno, por otro lado, antes de arrancar, ¿cómo van con los test? ¿Hay alguien que esté complicado con ese tema, que no haya hecho algún test? A mí me falta el de rectilíneo variado, pero se lo hago en esta semana. Sí, sí, todavía está abierto, El- quédense tranquilos. Ajá, sí. Entonces, Sí, está como el digamos, yo voy a decir 76, creo. esto porque va a quedar grabada la clase, pero no es para ustedes porque Ujú. me doy cuenta que ustedes los han hecho o lo están haciendo. Si alguien hasta el momento no ha hecho ninguno de los 3 primeros, ya está libre. No puede rendir el global. Va a tener que ir a rendir la prueba general de conocimientos en las mesas de febrero o marzo, que hay que inscribirse por el sistema CIU Guaraní. Si no han hecho ni el 1, ni el 2, ni el 3. Si a alguien le falta hacer, o de entre todos los test, no hace uno o no hace 2 como máximo, le vamos a dar una oportunidad de rendir el global con una condición muy importante. Y es que van a tener que cumplir otra obligación. Nosotros, la semana anterior al global, vamos a ofrecerles un ensayo de global, un ensayo de examen. Ese ensayo de examen va a ser de las mismas características que el global, con la diferencia de que en vez de tener 3 horas, les vamos a dar 3 días para hacerlo cuando ustedes puedan. Les recomendamos que se ajusten al tiempo para ir Ah, muy bien. lo del tiempo también, pero va a estar abierto durante 3 días dentro de los primeros días de la semana anterior al global. Ese ensayo de examen, digamos, la calificación no influye en nada. Entonces les va a servir a ustedes para darse cuenta en qué se equivocan, qué dificultades han tenido. Los que no hayan hecho algún test, no le vamos a volver a abrir los tests. Van a tener la obligación de cumplir con esa nueva tarea. Que no importa qué notas se saquen, pero no lo pueden dejar en blanco. No pueden responder todo, cualquier cosa o dejarlo en blanco. Lo tienen que tratar de resolver. Así que bueno, para poder acceder al global, basta con tener los 5 tests rendidos o 4 o 3 tests en total de los 5 y rendido el ensayo. ¿Está bien? Si solamente puede no rendir el ensayo el que haya hecho los 5 tests. Y los que no hayan hecho 3 de los 5, ya está. No pueden acceder al global. Porque era obligatorio hacer los tests. Y yo entiendo que hay muchos que han tenido alguna dificultad. Los que han tenido algún problema de salud o algo personal importante y nos lo han informado, tienen la falta justificada. El test sin hacer justificado. Pero los que no nos han dado ninguna explicación a sus docentes o a mí, se considera que tuvieron algún otro problema, que puede ser un problema de conectividad, un problema de que se olvidaron, ¿no? Y les vamos a dar algo de flexibilidad. Pero bueno, ya más de 2 tests que se olvidaron, bueno, suena a que no lo cursaron. Así que, bueno, si se han olvidado más de 2 tests, ya estaría. Si se han olvidado en total, de entre los 5, 1 o 2, o no se envió bien, o hubo algún accidente que no permitió que nosotros recibamos ese test,
van a poder acceder a este ensayo de global. Igual no se preocupen que como ustedes nos han dado sus mails en la preinscripción y nos han dado sus mails también en cada test, a esos mails les va a llegar información al respecto y cuando vuelva a andar Moodle también la publicaremos en Moodle. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Se tiene algo de información del beneficio para los que aprobaron todos los test? Ah, bien. Bueno, para los que aprueben todos los test en tiempo y forma, como estaba previsto, el beneficio va a ser que en su examen van a tener alguna ventaja. La ventaja puede ser, por ejemplo, que sus ejercicios sean multiple choice, a excepción de los que se pide foto. Ay, qué buenísimo. Ustedes han visto ya en los test que hay muchas preguntas que piden responder con números y no tienen múltiple opción. No son, va a haber ejercicios para todos con verdadero o falso, va a haber ejercicios para todos con múltiple opción, pero no son todos. Y hay varios ejercicios del examen que hay que dar la respuesta numérica con sus unidades, bien expresada como lo pide el formulario. En ese tipo de ejercicios, los premiados van a tener opciones. Bien. ¿Más o menos sabe cuántas preguntas van a hacer, profe? Va a ser similar al ensayo de global. Ya cuando vean el ensayo de global, más o menos se van a dar cuenta. La idea es que haya como un unas ejercicio 40. importante por cada tema que hemos visto. Ah, Son 5 unidades. Puede ser que de algún tema lo partamos en 2 para que no quede un ejercicio largo nada más, pero serían unos entre 5 y 6 ejercicios. Y van a tener 3 horas. 2 horas y media para resolver, que van a ver que les va a sobrar el tiempo, porque no todos los ejercicios son hacer un montón de cuentas. Algunos ejercicios son responder alguna pregunta con opciones, más conceptual, y otros sí son más de hacer cuentas. Se parecen mucho a ejercicios que han hecho ustedes en los prácticos, y se parecen mucho a ejercicios que han hecho ustedes en los test. Pero bueno, también van a poder ver el ensayo de global. No quiere decir que después del examen va a ser igual que el ensayo de global, pero sí va a guardar similitud en formato y en temas. Y además ustedes el examen lo van a recibir en PDF a su mail. Una vez que lo reciban, se pueden poner a resolverlo tranquilo, lo pueden descargar, imprimir o lo que ustedes quieran y ponerse a resolver desde su celular, desde su computadora, estando desconectados. Solamente van a necesitar volver a conectarse para subir las respuestas. Y las respuestas se van a subir en formularios de Google Forms iguales a los de los test, con la diferencia de que no van a tener las preguntas en el formulario, solamente espacios para completar las respuestas. Por ejemplo, va a decir ejercicio problema 1A, y ahí un espacio para completar, y ahí completarán. Problema 2, y hay un verdadero o falso, y pondrán el A verdadero, el B falso, y así. Ya van a tener ustedes anotadas sus respuestas y solamente las tienen que pasar. Igual no se preocupen que si hacen el ensayo van a tener todo el mismo estilo de preguntas y respuestas para practicar. Y en lo posible, el ensayo se los vamos a devolver corregido. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande con los tutores. Uno por uno. Los alumnos tutores van a tratar de ayudarme a corregírselos. ¿Está bien? Así que vamos a hacer lo posible por corregirles a todos el ensayo. Si lo hacen, ¿no? Yo sé que hay gente que no lo va a hacer, pero vamos a tratar de corregírselos. No les prometo que va a estar corregido completo, tiene una parte automática, que se corrige automática, y otra parte manual, que la corregimos los docentes. Vamos a hacer todo lo posible por mandárselos corregidos para que a ustedes les sirva de práctica ese material corregido antes de rendir. ¿Está bien? Está bien. Probablemente lo puedan ver corregido el sábado y el domingo antes del examen. No les garantizo que vaya a estar antes de eso. Porque tendrán lunes, martes y miércoles para rendir el ensayo, y jueves y viernes tendremos nosotros para corregir. Pero bueno, en cuanto esté corregido, lo van a recibir. Seguramente les sirva de guía para ver en dónde la pifian y qué tienen que mejorar. ¿Está bien? ¿Alguna duda más? Para dejarlos tranquilos, porque yo sé que ahora deben estar re ansiosos y nerviosos, falta muy poquito, pero queremos darle todas las herramientas para que lleguen bien a ese día. Además, el recuperatorio, yo les pasé la fecha. Fíjense que, a ver, lo voy a ver para estar segura.
de lo que les pasé. El global es el lunes 30 del 11, es decir que tenemos toda la semana que viene para practicar movimientos verticales, toda la otra semana para hacer un repaso general, consulta en todas las clases que ustedes quieran aprovechar consulta, y hacer el ensayo de global, y recién el lunes 30 tienen el examen de 17 a 20 horas. Después de ese examen vamos a tardar un poquito en corregírselo, porque son muchos, y ahí lo vamos a corregir con mucho detalle, lo corregimos los docentes. Va a tener una parte que sí, que se corrige automática, pero también la revisamos por las dudas de que haya alguna mala interpretación de la consigna, y que hayan escrito algo que está bien, pero no tan bien, digamos. Y particularmente todos los que son con foto, que les pedamos con foto, que en general son 2 por examen, 2 fotitos que les pedimos, de 2 ejercicios, 2 ítems de todo el examen, eso los corregimos a mano. Así que eso va a tardar, no les vamos a mandar correcciones de inmediato después del examen, sino que va a tardar una semana como mínimo. Y van a tener después del 30 hasta el 14 tiempo para hacer consultas también. Y recién el lunes 14 es el recuperatorio. Espero que no lo usen el recuperatorio, que les vaya excelente, pero en el caso que tengan que recuperar, van a tener ahí entre medio 2 semanas en las que preguntar sus dudas. Profe, Sí, si aprobamos el global, ya está. O sea, tenemos sí, la ya está. materia El global, aprobado el módulo. Si desaprueban el global porque se sacan menos de 60 puntos, van al recuperatorio. Aprobado el recuperatorio, listo, aprobaron el módulo. Lo que sí les aviso, los que no hayan cumplido los requisitos de regularidad, que era haber hecho los test, o en su defecto este que vamos a proponer ahora como ayuda, haber hecho por lo menos 3 test y el ensayo de global. Si no han cumplido con nada de eso, no les va a llegar un global a su mail. No lo van a poder rendir. No lo van a poder rendir ni siquiera para jugar, porque si no nos tocaría a nosotros corregir exámenes de gente que no está en condiciones de rendir. Y además podría darse lugar a duda de, bueno, pero se sacó buena nota en esto, aunque no había presentado los otros. Como las reglas tienen que ser parejas para todos, ya saben, estas son las reglas. Vamos a hacer algo flexibles, de permitir que el que tenga 3 test de los 5 rendidos pueda también rendir el global siempre que rinda el ensayo de global, pero no vamos a ser más flexibles que eso, ¿está bien? Hasta ahí llegamos. Les va a ir re bien a ustedes, vienen siguiendo la materia re bien, la verdad que ha sido hermoso este curso, estoy re contenta yo, espero que les vaya muy bien, la verdad, se lo merecen. Gracias. Gracias, profe. Bueno, Que así sea. con la clase, me ayuda mucho ustedes porque es la clase que queda grabada, y todas sus participaciones, sus intervenciones, sus preguntas han sido muy importantes para el resto de los chicos, especialmente para aquellos que por ahí en este horario se les complicaba o en el horario de su clase no pudieron ir y han estado siguiendo las clases por video. Así que bueno, realmente ahora que este es el último video que va a quedar, les agradezco mucho que han sido parte de estos videos, que le han quedado para los demás también, y que tal vez queden para los que quieran rendir la materia en febrero o marzo por prueba general de conocimientos. Así que bueno, muchas gracias realmente para ustedes que han participado todo este tiempo. Bueno, ahí tenemos la facu hermosa que ahora está llena de agua. Van a tener que esperar un poquitito para que vuelvan a andar bien los servidores y que puedan conectar otra vez. Y bueno, ahí va a andar el Moodle otra vez. Pero por suerte tenemos todo duplicado. No sé si se habrán dado cuenta. No todo estaba tanto en Moodle como en la página de aula virtual, pero lo que no estaba he tratado de hacérselos llegar por mail. Así que creo que tienen todo. Igual espero que pronto puedan volver a entrar al Moodle. En el Moodle están cargadas las notas de aquellos que han rendido el test 1, 2 y 3. Los que no rindieron alguno, no se preocupen, yo tengo guardadas sus notas, pero no les van a aparecer ahí en el Moodle. Ahí solamente van a permitirles abrir la nota, una vez que anden del Moodle, ¿no? A los que tienen rendido los 3. Pero igual a su mail les tiene que haber llegado la corrección de Google Forms, ¿no? ¿Les llegó a todos? ¿La del test 3? Sí, profe, llegó. Buenísimo, listo. Me quedo tranquilo. Profe, Sí. una pregunta aparte.
vez que nosotros ingresamos, ¿en qué materias está usted? Ah, qué linda pregunta. Oh, en de todo. Estoy en cálculo y elementos de cálculo, el tiempo que he estado he cumplido distintas funciones dentro de lo que es el JTP. Ahí yo soy JTP, no soy titular de la materia, y estoy en la práctica, o a veces también he estado en la teoría, de elementos o de cálculo 1, que bueno, depende de cuál de las dos, es con qué alumnos me toca. Pero como ahora estamos virtualmente, nos hemos repartido no por alumnos, sino por tareas. Así que estoy un poco con todos. Le doy consulta a todos de práctica y, y también le corrijo a los de cálculo sus tareas. Así que bueno, eso estoy haciendo en primer año. Y además estoy en materias de física. Así que bueno, el que siga la orientación en física seguramente nos vamos a encontrar más adelante. Estoy en mecánica de tercer año y en electromagnetismo de cuarto. También como Wow. Así que bueno, por ahí nos volvemos a ver. Y además el que no está en física ahora, no sé, tal vez pronto esté. Vamos a ver si lo sigo seduciendo para que se pasen. A mí no me va a seducir, profe. Yo les cuento todo lo bonito. Después lo feo, hay tiempo para enterarse. Che, se me ha puesto lento esto, no sé qué le pasa. No responde. Bueno, vamos a volver acá. Ahí está. Einstein no dice nada, está ahí con la lengua afuera, no le puedo poner el cartelito. Ahí está. Bien. Van a ver que recontra fácil esto. Quiero que se queden re tranquilos. No es un tema nuevo. Es otra unidad, pero les prometo que no es un tema nuevo. Que tal vez tengan que pensar un poco más ahora para hacer cálculos, usar un cálculo para poder llegar a otro. Pero es como una continuidad con lo que ya han visto hasta acá. Le llamamos movimientos verticales a aquellos movimientos que ocurren en el eje vertical con respecto al piso, ¿no? Vertical respecto a la superficie. Y que ocurren bajo la influencia de la gravedad cerca de la superficie terrestre. Y ahí es la clave. Bajo la influencia de la gravedad cerca de la superficie terrestre. ¿Por qué? ¿Cómo es la gravedad entre dos planetas, por ejemplo, o entre la Tierra y la Luna? ¿Qué cosas influyen en la fuerza de gravedad? No sé si alguno lo ha visto en la secundaria o tiene alguna... Es inversamente proporcional a la distancia. Perfecto. Y además, ¿qué otra cosa es proporcional? ¿De qué otra cosa depende? La masa. De La las masa del masas planeta. involucradas, claro. Entonces, la fuerza de la gravedad va a ser igual a una constante que se llama G, pero G mayúscula, no es esta G, por la masa de cada uno de los cuerpos, dividido la distancia que hay entre los dos al cuadrado. Esa es la fuerza de gravedad. Y es atractiva entre los dos cuerpos y ocurre en la línea de acción entre los centros de los dos cuerpos. ¿Está bien? Los centros de masa de los dos. Entonces, si podríamos imaginarnos una línea imaginaria entre, por ejemplo, el Sol, el centro del Sol y el centro de la Tierra. En esa línea actúa esa fuerza que nos atrae entre el Sol y la Tierra, que va a generar la posibilidad de que haya ciertos tipos de movimiento. Esa fuerza atractiva no solamente genera que algo se caiga hacia el otro cuerpo, sino que esa fuerza, dependiendo de las condiciones iniciales del movimiento, es la que puede generar que gire alrededor también, que haya una órbita. O sea, lo que descubrió Newton y que dejó plasmado en la ley de gravitación universal es que lo mismo que genera que la Luna orbite, que la Tierra orbite también alrededor del Sol, o que una manzana se caiga, es la misma fuerza, digamos, la misma fuerza. Igual Einstein acá se puede llegar a enojar de que no lo mencionemos, porque en realidad esa ley de gravitación universal, por más que se llama ley, porque en esa época a todo le ponían ley y parecía que iba a ser determinista y siempre iba a ser así, bueno, después se fue viendo que todas esas leyes son ahora casos particulares dentro de ciertos límites de validez de modelos más generales, ¿no? De teorías más generales que ahora explican más cosas. Por ejemplo, esto de la gravedad queda adentro ahora de la teoría general de la gravedad, que tiene más cosas, no está hablada en función de fuerza, sino que Einstein se imaginó la gravedad como una expresión, digamos, de la curvatura del espacio y el tiempo.
donde hay masa, todo el tiempo y el espacio en conjunto se deforman alrededor. Y esa deformación hace que los objetos se acerquen a un cuerpo o se muevan de cierta manera alrededor de un cuerpo. ¿Está bien? Entonces, mucho más adelante, el que siga física probablemente va a ver algo de relatividad general y va a estar en contacto con esos temas. Pero yo les cuento que eso existe y que pueden leer un poquito del tema a nivel divulgativo o mirarse unos videos si quieren, como para tener idea, y que no se queden con esto de que lo que dijo Newton en su época, bueno, es la última verdad. Sin embargo, no es falso. La ley de gravitación universal funciona bien, pero funciona dentro de ciertos límites de validez. No va a funcionar cuando ya estamos viendo cómo una masa muy, muy grande deforma el espacio. Por ejemplo, un agujero negro es una masa tan, tan grande que deforma el espacio de tal forma que puede chupar hasta la luz, o sea, ni siquiera la luz sale. Entonces, en esos casos, no podemos aplicar así nomás, por ejemplo, la ley de gravitación universal, porque no vamos a poder describir lo que queremos describir. Entonces, la ley de gravitación universal va a tener ciertos límites de validez en la que nos va a servir y nos va a ser útil. Pero nos vamos a achicar más todavía ahora. En vez de pensar en movimientos planetarios, por ejemplo, vamos a pensar en una pelota y en el planeta Tierra. Entonces pensemos, distintas pelotas que podamos pensar, o distintos objetos que podamos pensar que se mueven en el planeta Tierra, cerca de la superficie, o sea, no nos vamos a ir muy lejos, muy alto, nos vamos a quedar cerca de la superficie. Entonces, en esta fuerza que depende de la distancia entre los cuerpos, ¿qué va a pasar con esa distancia? ¿Cuánto va a valer aproximadamente si estamos cerca de la superficie de la Tierra? Mm, Van a tener que cerrar los ojos e imaginárselo un poco. Imagínense. ¿Repetirías Sí. la descripción? Imagínense que yo quiero ver cómo se mueve un objeto que tiene masa con respecto a la Tierra, que también tiene masa, pensando solamente en la fuerza de gravedad. Estos dos objetos son igual que la Tierra y el Sol, la Tierra y la Luna, tienen una fuerza atractiva que depende de la masa de cada uno y inversamente de la distancia al cuadrado. Esta distancia que hay entre la Tierra y el objeto, ¿cuánto vale si el objeto está cerca de la Tierra? El radio de la Tierra más el radio del objeto. El radio de la Tierra, claro, más el radio del objeto, que como el objeto es muy chiquitito, es Es mucho más despreciable. chiquito que el radio de la Tierra. Y la distancia que hay entre la superficie de la Tierra y el objeto también es muy chiquita, comparada con el radio de la Tierra, que es enorme. O sea que, básicamente, en esta fuerza que dependía del cuadrado de la distancia inversamente, esa distancia es más o menos constante. Es el radio de la Tierra, ¿no? Para objetos que están cerca de la Tierra. O sea, no nos vamos a ir, no sé, 2000 kilómetros hacia arriba. Vamos a analizar movimientos más o menos cerca de la Tierra. Bueno, entonces ya tenemos eso, ya es constante. Además, la masa de la Tierra es siempre la misma. Para cualquier movimiento que sea en la Tierra, la masa del otro objeto es la masa del otro objeto y la masa de la Tierra es siempre la masa de la Tierra. No vamos a andar cambiando de planeta. Entonces, toda esa constante que queda multiplicada por la masa del objeto, queda involucrada la constante de gravitación universal, esa G mayúscula, queda el radio al cuadrado de la Tierra dividiendo, aproximadamente, ¿no? Y queda multiplicando la masa de la Tierra. Toda esa cosa junta, eso es G. Ese es el famoso 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto resume la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado, que es el radio de la Tierra, el radio de la Tierra al cuadrado. ¿Está bien? Ese 9,8 resume todo eso. O sea que además nos estamos imaginando que la Tierra es una pelota y tiene un radio. ¿Es verdad que la Tierra es perfectamente esférica? No. No. Es un geoide. Es geoide, tiene forma achatada en los polos y no es perfectamente esférica. Entonces, ni siquiera este radio es igual en todos lados. ¿Es verdad que siempre estemos a una distancia, cualquier cuerpo esté a una distancia radio de la Tierra, del centro de la Tierra? No, va a depender de la altura a la que estemos.
por ahí en algún momento estemos, no sé, arriba de una montaña y sea un poco distinta la distancia, pero es una aproximación. Además, para los que quieren estudiar geología, hay, digamos, la Tierra no es toda igualita por dentro, no es una pelota toda de lo mismo, ni digamos, esto afecta al tema de la gravedad. Entonces puede haber anomalías en la superficie de la Tierra o en la zona en la que nos paremos, y estas pequeñas anomalías pueden hacer variar esta constante de la gravedad. Así que, bueno, en resumen, ¿qué les queda a ustedes que nos representa esta constante de la gravedad y cuáles son las aproximaciones que hemos considerado? Si alguien me quiere contar o se anima, o me van contando una cada uno. Hagamos un raconto de todo esto. ¿Qué nos quedó de esto? Que ya que en un tiro vertical la acción de la gravedad puede considerarse como constante, podemos tratarlo como una forma de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien. Muy bien. Y bueno, y sobre las aproximaciones que hemos tomado, pues esto Y sería válido siempre y cuando hagamos qué cosa. Que estemos mirando qué tipo de movimiento. MRU, V. Bueno, pero ¿cómo sería, digamos, la situación física? Si yo, por ejemplo, no sé, tiré un satélite y está ahora rotando alrededor de la Tierra, ¿lo puedo analizar con esto? ¿Con esta gravedad? No, tiene que estar dentro de la Tierra, digamos. Tiene O que estar sea, cerca de la superficie de la cerca de la superficie terrestre. Perfecto. Después, no vamos a considerar ningún efecto del aire ni nada de eso todavía. Por ahora no lo vamos a tener en cuenta. Y tampoco vamos a considerar cómo una masa muy grande deforma el espacio-tiempo, tampoco, se lo dejamos a Einstein para más adelante. Vamos a considerar únicamente objetos pequeños, cercanos a la Tierra, cómo se mueven, digamos, en esa situación, teniendo en cuenta que la Tierra la vamos a considerar esférica, con un radio constante, y que este valor es aproximadamente cierto para cualquier punto de la superficie terrestre. Bien, dicho esto, ya tenemos con qué trabajar. Las ecuaciones del MRV, ustedes las tienen, les recomiendo que las tengan siempre a mano las ecuaciones, que se anoten las que van a usar y las tengan a mano, no hace falta que se las aprendan de memoria, porque la memoria empieza a actuar cuando uno la ejercita. Así que tantos problemas van a resolver que les prometo que se van a acordar las fórmulas de memoria. Pero si no se las acuerdan, bueno, las van a tener en un papelito ahí por ahí. ¿Está bien? Lo importante es que las usen y las sepan usar bien. Bueno, Una cosa, ¿cómo? en este caso, en caída libre, la aceleración siempre tendría tanto el mismo valor como la misma dirección, ¿o no? Claro, eso es lo que vamos a hablar ahora un poquito. Y vamos a hablar del tema de los signos y los sistemas de referencia para que quede eso más claro, porque es importante, es muy importante. Entonces, ¿para dónde apunta esta gravedad? Apunta para el centro de la Tierra. Entonces, si yo miro solamente un cuadradito chiquitito de la Tierra, ¿no? Una champita, digamos, de tierra en la que estoy parado, lo puedo aproximar a un plano. ¿Se dan cuenta? Si yo, por ejemplo, miro el pedazo del comedor en el que estoy, parece plano, ¿no? Entonces voy a aproximar a ese planito, voy a mirar lo que pasa en ese planito. Nosotros directamente ni siquiera vamos a considerar eso, vamos a considerar movimientos en una línea vertical. Vamos a considerar cosas que tiramos para arriba y después caen, y cosas que soltamos desde el reposo y caen, nada más. Pero más adelante en física 1 también van a haber movimientos en 2 dimensiones y en 3, entonces se los voy dejando como claro eso. ¿Para dónde apunta la gravedad, esta aceleración? Siempre hacia el centro de la Tierra. Es decir, que si me imagino este problema como que está ocurriendo en un plano, esa gravedad apunta hacia abajo, ¿está bien? Siempre para abajo. O sea que si yo, no importa el sistema de referencia, ya vamos a ver el tema de los signos, lo importante es que nos demos cuenta que la gravedad, esa aceleración de la gravedad, apunta siempre para abajo. Y si la gravedad apunta para abajo siempre, ¿por qué yo puedo tirar cosas para arriba? A ver, cuéntenme qué pasa cuando tiro algo para arriba. La misma fuerza de la gravedad te lo empuja para abajo, Claro, y entonces, ¿por qué se mueve para arriba al principio? porque nosotros Porque lleva una velocidad. Por la fuerza. Porque le ejercimos una fuerza al objeto. Mayor a la de la gravedad.
A ver, vamos de a uno. A ver, escuché a una chica primero. Algo de... Bueno, con fuerza no es la cosa, porque la única fuerza actuante va a ser la gravedad. Y la gravedad me tira para abajo, entonces ¿por qué me muevo para arriba? ¿Por qué puedo tirar una... Porque la velocidad es diferente de cero. Ujú. Porque tengo una velocidad... Aumenta la velocidad del objeto. Claro, la De velocidad una, inicial de del una, objeto es distinta de cero cuando lo tiro para arriba. Yo ajá. ya le imprimí un impulso, se le llama. Le di un impulso Ujú. inicial, después la solté, así que ya no depende más de mí. Cuando yo le Sí, golpeo un objeto o lo empujo, una vez que lo solté, yo ya no estoy actuando sobre el objeto. El objeto está libre, sometido a las fuerzas que están actuando, por ejemplo, en este caso, la gravedad. Pero yo no estoy actuando más, no es que yo lo sigo empujando de alguna manera, no. Lo empujé al principio, le di un impulso y eso le dio una velocidad inicial. Pero como la aceleración apunta en sentido contrario, la aceleración apunta para abajo y mi velocidad inicial apunta para arriba, ¿qué va a pasar? La Va velocidad va disminuyendo la disminuyendo. velocidad hasta llegar a cero. Bien, todos bien, sí, va a ir llegando a cero la velocidad, va a ir disminuyendo hasta llegar a cero. Y cuando llegue a cero, ¿qué pasa? Ahora es como haberlo soltado desde el reposo. Viene una Ajá. parte del Va a movimiento empezar una que cae negativa. libremente y va a ir acelerándose. ¿Por qué? Porque la Ujú, aceleración lo empuja para abajo y el movimiento también es para abajo. Entonces ujú. ustedes ya saben este movimiento, ¿se dan cuenta? Es un caso particular de MRV en el que lo único que hicimos es que ahora vamos a usar un eje que en vez de horizontal es vertical. Y ese eje vertical le vamos a cambiar de nombre solamente porque es algo usual, pero se podría llamar de la misma manera, pero le vamos a llamar I. Cuando trabajamos así solamente en 2 dimensiones se le suele llamar I. Cuando trabajamos en 3 dimensiones se le suele llamar Z al eje vertical. Así que cualquiera de los dos nombres, I o Z que usen, sería apropiado. Le pueden poner X también de nombre, no pasa nada, es un nombre nada más. Y la otra aclaración que quiero hacer es que cuando vean G, la letra G sola, nos referimos al número 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El signo depende del sistema de referencia, ¿está bien? Siempre es para abajo la gravedad, la aceleración va a ser siempre para abajo, pero su signo va a depender del sistema de referencia. Y el sistema de referencia, como ustedes ya bien saben, por todo lo que hemos hecho hasta acá, es una elección personal de ustedes al resolver el problema. Les voy a contar algo, yo no sé si mostrárselo porque tendría que abrir las clases de mis otros alumnos, pero mis alumnos de mecánica hacen unos problemas sobre péndulos. ¿Saben lo que es un péndulo? Sí. Creería Un que sí. cuerpo que está colgado en una Sí, soga que... Algo que está Que es colgado. un objeto que es, sí, Sí, algo que está colgado con, vieron en las películas que cuando hacen tiene como como, para hipnotizar a alguien, que le hacen mirar un péndulo, bueno, eso. ujú. Una piolita con una masa atada en la punta y la otra punta está fija. La sostengo fija y el péndulo oscila de un lado para el otro. Mis alumnos de mecánica, en ese problema, no pondrían nunca el eje vertical apuntando para arriba, porque todas las posiciones de esa masa ocurren debajo del punto de sujeción. Entonces ellos ponen el eje apuntando para abajo. ¿Saben dónde ponen el cero? No lo ponen en el piso, lo ponen en el punto de sujeción, donde está agarrado. Donde la agarra como la piolita. Claro, donde está atada la piolita, ahí ponen el cero. Ujú. Y a la altura donde está la masa, ese es I. Y ponen la flecha apuntando para abajo, de manera tal que la gravedad a ellos les apunta positiva. O sea, su gravedad es positiva porque apunta para abajo igual que el eje. Nosotros podemos hacer elecciones distintas. Yo hoy, por ejemplo, para todos los problemas voy a elegir el cero en el piso y el eje apuntando para arriba. Para todos, todos, todos. Pero ustedes pueden elegirlo como quieran, siempre y cuando sean coherentes con la elección que tomaron. Si quieren poner, por ejemplo, tiro una pelota de mi mano, la vuelvo a agarrar en mi mano, quieren poner el cero en la mano, perfecto, pongan el cero en la mano. Pero sean coherentes con esa elección, porque después yo les pregunto a qué altura respecto del piso y me van a tener que sumar la distancia entre la mano y el piso. ¿Está bien? Entonces siempre, como ya lo vieron en los problemas de encuentro, se deben haber dado cuenta que la respuesta a la pregunta no es siempre el número que a mí me dio, sino que depende de la pregunta y del sistema de referencia que yo elegí. Tal vez en mi sistema de referencia yo elegí como posición inicial de tal cosa tal otra y otro lo eligió distinto, pero para las preguntas finales la respuesta va a ser la misma. Tienen que ser preguntas que sean independientes del sistema de referencia o que yo les aclare respecto de qué. Así que bueno, sería muy importante que ustedes siempre que van a resolver un problema de movimiento vertical, igual que en los anteriores, hagan un esquema del problema
y coloquen el sistema de referencia. Muestren qué sistema de referencia van a usar. Bueno, entonces hasta acá tenemos claro que vamos a analizar una aproximación de lo que es la relación de la fuerza de gravedad para cuerpos que están muy cerca de la superficie de la Tierra, aproximando a la Tierra como una esfera de gravedad constante en toda la superficie. Vamos a imaginar que el lugar en el que se mueve el objeto es un plano directamente, sometido a esta gravedad, y que esta aceleración apunta siempre igual para abajo. Y bueno, el signo va a depender del sistema de referencia que elijamos. Cuando tiramos algo para arriba, vamos a llamarle tiro vertical. Cuando lo soltamos del reposo, le vamos a llamar caída libre. Bueno, acá yo le he dibujado el sistema de referencia que voy a usar para todos los problemas, pero no es obligatorio. En este sistema de referencia, como la gravedad obviamente siempre apunta para abajo, el sistema de referencia yo lo elegí apuntando para arriba, el 0 lo elegí en el piso, entonces acá mi aceleración va a ser menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. A eso yo le llamo menos g. Acuérdense que yo uso g como el número pelado, y el signo se lo agregamos de acuerdo al sistema de referencia. Estas eran las ecuaciones del MRV, ¿se acuerdan? Y además teníamos esta otra relación reútil que la sacábamos de estas dos, combinando estas dos, que era la que tenía las velocidades al cuadrado. Y los datos necesarios para escribirlas como ecuación eran los que estaban en azul, en color, perdón, en azul, verde, rojo y violeta. Bueno, voy a reemplazar acá esto, que mi aceleración es menos g. Entonces, fíjense, ahí la reemplacé en esta ecuación. La reemplazo en esto, bueno, esta casi que no hace falta ni hacerla, ¿no? Porque es directamente la aceleración. Profe, Sí, perdón, me perdí. Usando ese sistema de referencia, G queda negativa. sí. No, la Ah, ok. aceleración queda negativo. La letra G es 9,8. Cada vez que vean la letra G es 9,8. ¿Han visto que a veces cuando se habla de aviones o de pruebas de astronautas que están haciendo o de montañas rusas, dicen la persona soportó 5G, 6G? Bueno, no son 5G de señal de teléfono, ¿no? De internet. Soporta tanto G. ¿Está bien? ¿Lo han escuchado esa expresión? O tal Sí. montaña rusa es buenísima porque no sé cuánto G tiene, ¿viste? Bueno, eso significa que uno soporta una aceleración igual a tantas veces la de la gravedad. 2, 3, 4 veces la de la gravedad. Y eso se refiere únicamente al módulo, al número. ¿Está bien? Porque podría ser en cualquier dirección. Podría ser que la soporto cayendo, como en esos juegos que te sueltan y caes, o algo acelerado, o subiendo, o en un círculo que sea hacia afuera. No nos dice nada sobre la dirección, entonces no está solamente expresado respecto al número. Bueno, esa G es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y nunca se refiere al signo, siempre se refiere al número. ¿Está bien? El signo es algo relativo, por eso lo tenemos que poner con cuidado. El signo depende del sistema de referencia. Pero ya sabemos que en estos problemas esta aceleración apunta siempre para abajo. Así que si nuestro eje apunta para arriba, será negativo. Si hemos elegido un sistema como el del péndulo que usan mis alumnos en tercer año de mecánica, ¿cómo sería la aceleración? Positiva. Sería positiva porque su eje apunta para abajo. ¿Está bien? Si yo cambio del lugar el 0, el punto de referencia, y lo pongo en mi mano, por ejemplo, por acá arriba, a 1 metro o 1,50 m, ¿cambia el signo de G de la aceleración? No, no me cambia el signo de la aceleración. Yo lo voy a hacer para este sistema, pero como vieron, voy a volver para atrás. A mí me interesa que ustedes partan de las ecuaciones, porque si ustedes parten de las ecuaciones, no se van a equivocar. Van a mirar la aceleración y van a decir, pará, ¿cuál es la aceleración? Ah, bueno, es la aceleración G apuntando para abajo, y en este sistema de referencia, apuntar para abajo es menos, listo, menos G. Y lo otro que van a cambiar es que ahora este eje no es más X, este tampoco, es Y. Así que donde ahí dice X, ustedes cámbienlo por Y. Yo creo que me olvidé de cambiarlo por Y. Bueno, cambio la aceleración por menos G en mi caso. Y me faltaría cambiar las X por Y. ¿Está bien? Esta ahora X se va a llamar Y. Y esta también. Porque estamos mirando movimientos que ocurren en esta única línea. No vamos a tener en cuenta por ahora movimientos de tipo parabólico. Vamos a mirar solo movimientos en la línea vertical.
Bueno, entonces, ¿yo qué he hecho? Vuelvo para atrás para que no se les genere conflicto. Ay, ¿qué es esa cosa que me puso ahí? Me cambió el delta, no sé qué le pasó. Bueno, acá teníamos estas ecuaciones a las que también tengo que cambiarle la x por y, y me quedan así. Yo acá, en vez de poner respecto del tiempo, he elegido poner y final, b final, porque en general vamos a necesitar eso en este tipo de problemas. No vamos a estar viendo qué pasa a cada tiempo, sino que vamos a querer ver qué pasa entre un tiempo inicial y un tiempo final. Y he considerado el tiempo inicial de estas ecuaciones, vieron que tenían el t menos t0, lo consideré 0 en todas. Porque no voy a estar mirando dos objetos, voy a estar mirando uno solo. Si a ustedes le dan un problema en el que tengan un problema tipo encuentro, con movimientos en vertical, bueno, ahí sí tendrán que usar delta t, tengan cuidado ahí. Pero si es un problema de una sola masa, podemos considerar que el tiempo inicial es 0 y mirar el tiempo desde que empezó el movimiento. Bueno, tengo tres ecuaciones muy importantes. La de la posición, que es la altura ahora, la altura final es la altura inicial, más velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la aceleración de la gravedad, que es el numerito solo, porque el menos ya lo puse, por el tiempo al cuadrado. La velocidad final es igual a la inicial menos g por t, y la relación entre velocidad final e inicial que tenemos acá nos permite escribirla sin el tiempo, como b final al cuadrado menos b inicial al cuadrado igual a menos 2g por, esto sería delta, chicos, por delta i, donde delta i es i final menos i inicial. Tienen que tener mucho cuidado con los signos en todo esto, así que presten mucha atención, porque un solo signo que sale mal nos da el resultado incorrecto. Y una vez que tienen el resultado incorrecto, no siempre es fácil de identificar. Ustedes traten de analizar si su resultado tiene sentido físico o no, pero bueno, a veces no va a ser posible identificar el error a esa altura. Así que paso a paso revisen los signos siempre. En este caso, el tiro vertical tiene velocidad inicial siempre distinta de 0. Bien, y esas serían las ecuaciones. Me parece a mí inútil aprendérselas de memoria o tenerlas aparte. Son las mismas que antes, en las que puse a igual a menos g y cambié las x por y. Bueno, yo acá hice un dibujo a mano, ¿no? Les pido disculpas por la cochinada del dibujo a mano. Yo acá he puesto cómo se verían las gráficas para esto, que ya las conocemos porque son las del MRU. La de aceleración, fíjense que tiene la aceleración siempre al mismo valor. Ahí. Siempre tiene el mismo valor. En mi sistema de referencia me queda negativo, así que queda acá abajo. Para todo tiempo. La velocidad que va a pasar, como la inicial es distinta de 0 y es para arriba, es positiva. ¿Y qué va a pasar? Que me va a quedar algo con pendiente negativa, porque la aceleración es negativa. ¿Y esto qué quiere decir? Y que la velocidad va a ir bajando en módulo hasta que se haga 0, y después va a ir subiendo en módulo, pero con sentido negativo. O sea, va a ir cayendo de manera acelerada. Acá se ve bien que hasta este punto, que es el punto de altura máxima que alcanza, donde la velocidad es 0, toda esta parte es desacelerada y lo que sigue es acelerada. Y acá está la de la posición, que es i en función del tiempo, que si tengo una altura inicial, por ejemplo, lo largo desde mi mano y lo dejo caer al objeto hasta el piso, cuando lo tiro va a ir subiendo de forma desacelerada hasta alcanzar la altura máxima a cierta altura, y a partir de ahí va a ir cayendo, y todo esto forma un segmento de parábola. O sea, tengo una parábola de la cual el dominio es desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, que es en el que yo dije, ¿no? A donde cayó al piso, para mí es mi tiempo final. Y acá lo que yo he hecho en esta segunda etapa es hacer una línea punteada para el tiempo en donde la velocidad se hace 0, porque es muy importante ese tiempo, porque ese es el tiempo en el cual vamos a tener el vértice donde la velocidad se hace 0, ¿no? La pendiente de la curva es horizontal, acá, fíjense. Este punto es el punto máximo, la altura máxima. Entonces, si yo quiero conocer la altura máxima, primero voy a tener que saber para qué tiempo estuvo la velocidad en 0, ¿está bien? O sea, hay una correlación entre las dos cosas. Y otra cosa importante es que esta línea establece un eje de simetría de la parábola. Entonces, todos los puntos que yo tengo de este lado tienen una especie de gemelo del otro lado, una imagen especular se le llama, del otro lado. Y bueno, igual no me quedo con toda la parábola completa matemáticamente, sino con la que corresponde al dominio en el que el objeto fue observado.
con el que el objeto se movió. ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Sí. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Profe, Más fácil que esto es, sí. el tema de que el punto máximo sea un eje de simetría nos ayuda en la hora de graficar. Mucho, sí, porque en todas las parábolas, la de la unidad anterior también, si ustedes tienen el punto inicial y el final, y saben, digamos, si apunta con las ramas para arriba o para abajo, según si la aceleración es positiva o negativa, lo único que necesitan para terminar esa gráfica prolija sería encontrar el vértice. Y para eso pueden ir a mirar la gráfica anterior, la de la velocidad. Entonces, si se fijan dónde corta, si es que corta, ¿no? No siempre van a tener un punto de corte porque no siempre van a ver algo que sube y baja. También pueden tener una caída libre, en donde vamos a partir ya del vértice. Van a partir de este punto de velocidad cero. Pero en este caso resulta súper útil, donde en el tiempo en el que haya ocurrido este corte, ustedes después lo introducen en la ecuación de posición y van a saber la altura máxima. Así que es muy útil. Igual como tenemos tres ecuaciones distintas de las que disponemos, a veces vamos a usar una, a veces vamos a usar otra, según lo que nos convenga. Y algo muy importante que vamos a ver en la resolución de estos problemas es que nosotros tenemos libertad de elegir dónde queremos empezar y dónde queremos terminar nuestro análisis. O sea, de todo este movimiento del cuerpo, yo puedo estar interesada en un pedacito y hacer las ecuaciones solo para ese pedacito, para calcular cantidades que a mí me interesan de ese movimiento. No es que tengo que analizar todo el movimiento. Por ejemplo, tiro una pelota para arriba, me dicen la altura inicial, la velocidad inicial y me preguntan cuál es la altura máxima que alcanza. ¿Está bien? Yo, para saber cuál es la altura máxima que alcanza, no necesito saber cuándo cayó, no necesito ver todo el movimiento completo. Elijo como momento inicial el momento de tirar la pelota y como momento final el momento en el que alcanza su altura máxima, porque ahí tengo un dato implícito, que es que la velocidad a la altura máxima siempre es cero. Y eso es algo nuevo respecto de lo que vimos antes, que nosotros, si bien esto ya pasaba en los movimientos MRV, en este caso no nos van a dar el dato, nos van a decir altura máxima y nosotros vamos a tener que saber automáticamente altura máxima quiere decir que la velocidad ahí era cero. ¿Se entiende eso? Me dicen, Sí, profe. Profe, ¿le paso una consulta después? ¿cómo? Es que, por ejemplo, cuando ya llega a la altura máxima del cero, Sí. entonces desde ahí se empieza a aplicar la aceleración de la gravedad, ¿no? O No, la desde ahí aceleración empieza de la gravedad actúa permanentemente sobre todo. De hecho, yo estoy sentada en una No, silla, pero de forma negativa. de la gravedad está actuando sobre mí. ¿Por qué no me Ujú. caigo? Porque la silla también está actuando sobre mí y hace una fuerza contraria del mismo módulo. Entonces estoy en equilibrio en mi silla. Pero cualquier cosa Bien. que esté fuera del equilibrio, que yo la suelte, va a estar actuando la gravedad sobre ella. La vemos a velocidad cero. ¿Por qué? Porque ya perdió todo el impulso que yo le había dado, justamente porque la gravedad se oponía a su movimiento. Y en ese solo instante va a ser cero su velocidad. Y va a estar al mismo tiempo actuando la gravedad. Fíjate que en la gráfica la gravedad Ujú. actúa todo el tiempo, Sí. independientemente de cuánto vale la velocidad y de cuánto vale la posición. Creo que ahí Pero quedó. eso quiere decir que solo vale un instante nomás. El cero es un instante, después empieza como a decaer, La a velocidad acelerarse con es la... constante, claro. Fíjate en esta gráfica se nota Mm, mejor. Primero le doy una ya. velocidad, va a ir Ujú. disminuyendo por culpa de la aceleración de la gravedad, que me la va frenando, hasta que en un instante es cero, y a partir de ese instante empieza la caída libre. Ah, Este ya. tramo va a ser de caída. Ujú. Este tramo Ya. es de subida, desacelerado, y este tramo es de caída, acelerado. Y en ese solo Mm. instante la velocidad es cero. Así que si a mí me dicen que a tal tiempo la bola alcanzó su altura máxima, quiere decir que a ese tiempo, además de alcanzar la altura máxima, su velocidad valía cero. Es un dato importante y va a estar implícito en todos estos problemas. Nadie les va a decir, che, la velocidad en la altura máxima es cero. Se van a tener que dar cuenta solo. Otra cosa que es importante es que, fíjense que a medida que transcurre el tiempo, para un tiempo, una distancia, digamos, fíjense, 2 segundos antes de alcanzar la altura máxima, yo voy a tener una velocidad. Y 2 segundos después voy a tener la misma, pero apuntando en sentido contrario. Y lo mismo pasa con el tema de la posición. Si yo estoy a esta altura, voy a tener una velocidad, porque es la pendiente de la curva en ese momento.
Cuando la pelota esté bajando y vuelva a pasar por el mismo lugar, por la misma altura, va a tener la misma velocidad, pero apuntando para el sentido contrario. O sea que si yo tiro algo desde mi mano con un impulso de, pongámosle 5 metros por segundo, y lo dejo que vuelva a caer, cuando me vuelve a caer a la mano tiene la misma velocidad, pero con sentido opuesto. Eso también es muy importante. Y puede ser muy útil para resolver problemas. Entonces, cuando el objeto vuelve a pasar por la misma altura, tiene el mismo módulo de la velocidad. Y el sentido, bueno, es evidente, si está bajando, será hacia abajo. El signo dependerá de su sistema de referencia. Yo, como les dije, toda esta clase voy a trabajar con el mismo sistema de referencia para no generarles confusión a ustedes. Ustedes pueden elegir este u otro, pero siempre que sean coherentes con lo que elijan. Bueno, para la caída libre es más fácil todavía, porque fíjense, yo tenía estas ecuaciones, ahí, tenía estas ecuaciones, y en estas ecuaciones, si yo pongo que la velocidad inicial es 0, se me va este término, se me va este término, se me va este término. Entonces me van a quedar unas ecuaciones más fáciles todavía. Estas son las ecuaciones que quedan para la caída libre. Nuevamente no sé qué hizo la compu, que me cambió el delta por este símbolo, pero ahí va un delta. Y el delta ahí es esto, es el final menos el inicial. Entonces en la caída libre la velocidad inicial es 0. Y este también es un dato que va a estar implícito. ¿Y cómo me lo van a decir en los problemas? Me van a decir, cae desde el reposo, se suelta desde el reposo, lo suelto. No hace falta decir mucho, con que yo diga que alguien tenía una pelota y la soltó, ya está, la soltó. Quiere decir que cae desde el reposo y la velocidad inicial es 0. ¿Y cómo se va a ver esto? Bueno, va a ser siempre acelerado el movimiento. Y se va a ver que la aceleración es siempre menos 9,8, que la velocidad empieza siendo 0 y después aumenta el módulo, pero siempre negativa porque va hacia abajo, en mi sistema de referencia. Y para la posición voy a tener media parábola, ¿está bien? O un pedacito de media parábola. Desde el vértice, o sea, el vértice me va a quedar acá, y el resto de la parábola va a quedar ahí con la rama parada. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora sí, manos a la obra, los quiero con la práctica a mano, cerca, y si no, van copiando de acá, pero quiero que se pongan a resolver, yo les voy a ir guiando y ayudando. Tenemos una horita ahora para aplicar todo esto. Yo quería hacerles todas las aclaraciones antes, cosa de que ahora en los problemas, digamos, no tengamos duda respecto del uso del sistema de referencia, de las aproximaciones tomadas, de las fórmulas que vamos a usar, y que directamente nos pongamos las pilas en identificar cuáles son los datos, cuáles son las incógnitas, qué fórmula vamos a usar, si hace falta armar una estrategia en la que usemos varias fórmulas y no una sola, y bueno, y cómo podemos tener cuidado al revisar esos resultados, ¿está bien? Que tengan sentido físico. Vamos a ello. Guía de práctica, bueno, lo primero que dice es que los ejercicios que tienen que resolver en esta clase son los indicados con asterisco, el resto los van a resolver para la que viene. En esta dice que al final el ejercicio optativo sería el verdadero o falso que está al final, ¿saben? Todo ese verdadero o falso que está al final es optativo. Resolver los ejercicios usando G igual a 9,8, esto se los aclaro porque algunos en la secundaria capaz les han dicho aproximen la gravedad a 10. Vamos a poner como 9,8 en todos los ejercicios y en los exámenes también. Y que aproximen los resultados finales a 3 cifras significativas cuando no sean exactos. Esto no es que siempre tenga que ser así, sino que se los puse para tomar algún criterio, cosa de que todos podamos comparar los resultados entre nosotros. ¿Está bien? Vamos al primero. Yo acá no he hecho un dibujito, lamentablemente, pero me gustaría que ustedes hagan un dibujito. Y si no se lo están imaginando, me preguntan, y de última yo paro esto y hago un dibujito en el Paint. Me dice el problema, una bomba se deja caer libremente desde un avión. ¿Qué quiere decir se deja caer libremente? ¿Qué datos me están tirando ahí? Su velocidad Caída inicial libre. es 0. Velocidad cero. Bien, velocidad inicial igual a 0. Perfecto. Y que además el tipo de movimiento es caída libre. Dice que tarda 10 segundos en dar en el blanco. El 0 está arriba, ¿Cómo? y 0 estaría arriba, Yo digamos. les dije que en mi sistema de referencia he elegido el 0 en el piso. Ah, bueno. Pero ustedes pueden elegirlo arriba también. ¿Quieren resolver ustedes paralelamente con su sistema de referencia
y ver que nos dé el mismo resultado, y así consultamos también si tiene alguna diferencia de signo, vemos qué significa, ¿les parece? El que quiera, Sí, sí, me parece chévere. el que quiera poner ahora el 0 en el avión, me parece bien, y el eje lo ponga para abajo. Entonces la gravedad en su caso, Ajá. si bien G es 9,8 igual, la aceleración va a ser positiva. Así que tienen que tener cuidado con sus fórmulas. No van a usar las mismas que yo, van a usarlas con el signo cambiado, ¿está bien? Tengan mucho cuidado con eso. Ajá. Yo, acuérdense que como les dije que iba a usar ese sistema de referencia, me vuelvo, yo ya metí mi signo, ¿ven? Ya metí el signo. Acá debería ser un más para el que use un sistema de referencia que apunte para abajo. ¿Está bien? Y yo como ya metí el signo, voy a usar que G es 9,8 y no voy a estar metiéndole el signo acá. Lo importante es que ustedes entiendan que el signo hay que ponerlo una sola vez y tiene que ser coherente con su sistema de referencia. No vayan a repetir el considerar el signo de la aceleración. Eso sería lo importante. Bueno, en mi sistema de referencia, estos son mis datos y mi incógnita. La incógnita es la altura a la que volaba el avión y yo la escribí como I inicial, altura inicial. Y los datos son la altura final, porque el blanco supongo que está en el piso, y que la altura me la están pidiendo respecto del piso, o respecto del blanco. Entonces le puse 0 a la altura final. La velocidad inicial es 0 porque se trata de una caída libre, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Ese es el dato implícito del problema. El tiempo me lo dicen, son 10 segundos. Acuérdense que yo elegí tiempo inicial igual a 0, así que en vez de poner delta t pongo t directamente. Y bueno, y la g, que yo la voy a estar usando de manera algebraica, va a valer 9,1. Bueno, me gustaría que ustedes hagan su cuenta y después comparemos. Así que los voy a esperar y me dicen cuando ustedes lo tengan resuelto. Profe, Sí, 490 metros puede ser. sí. Vamos a esperar un poco más que el resto termine. Ok. Avanzando. A mí me da lo mismo igual. Bien, cuando escuche un par de sí A más, mí también. bien, bien. Igual. Perfecto. Era rápido el ejercicio. Bueno, en este ejercicio era sencillo y usaron una sola fórmula. O sea, había una manera, digamos, particular de resolverlo. Hay otros ejercicios que son más complicados y que van a ser estrategias para resolverlo. En esos, no necesariamente ustedes van a usar la misma estrategia que yo. Así como acá no usaron el mismo sistema de referencia, todos, tampoco quiere decir que todos vayan a usar la misma estrategia para resolver problemas. Por eso no quiero que se sientan atados a una forma de resolver. Mientras respeten los lineamientos generales, va a salir bien. Bueno, yo elegí la fórmula de la altura final en función de la inicial, y acá ustedes van a decir, ah, pero tiene todos los signos mal. No, que puse solamente el 1 acá, pero la fórmula, voy a volverme, es para caída libre, es esta, ¿está bien? Yo creo que partí de la fórmula general directamente, esta, que vale para todos los casos. Lo que hice fue despejar la altura inicial, porque yo quería la altura del avión. Entonces quería la altura de la que largaron el objeto. Entonces despejé la altura inicial. Así que resté estos dos términos. Y después tuve en cuenta que la velocidad inicial es 0. Ahora les muestro cómo me quedaron esos pasos. Ustedes lo pueden haber hecho de otra manera. Acá ven, despejé la altura inicial, me quedó la final menos esto, más esto, porque esto aparecía restando por el signo de la aceleración. Ahora me aparece sumando. Usé que la altura final es 0 porque es el piso, la velocidad inicial es 0 porque es caída libre. Me quedó esta cosita. Reemplacé los valores. Yo siempre hago todo algebraico y después reemplazo. Les recomiendo que intenten. No te digo que tienen que hacerlo así en el examen, pero intenten hacer algebraica las cosas porque les va a venir muy bien en el futuro. Bueno, reemplacé todos los valores
y calculé. Y acá, bueno, en todas las unidades dan, ven que puedo simplificar bien y me dan metros. Da 490 metros, el avión volaba a 490 metros de altura. ¿A alguien le dio mal el signo por usar otro sistema de referencia o algo? No. Bien, fíjense que el que puso el 0 en el avión y el eje Y apuntando para abajo, lo que estaba buscando era la posición final, la del piso. Y lo que le dio por resultado es cuántos metros estaba por debajo del avión el piso. Y entonces le tiene que haber dado positivo también, le tiene que haber dado bien el signo, porque eligieron el eje para abajo. Si hubieran puesto el 0 en el avión, pero el eje para arriba, les hubiera dado menos 490. Así que ahí está en ustedes interpretar la respuesta cuando ustedes han cambiado el sistema de referencia. ¿Está bien? Vamos al siguiente. Uy, ya les puse qué fórmula elegí. Estuve muy mal ahí. Pero ustedes pueden hacerlo de otra manera. Ustedes piensen qué harían. ¿Con qué velocidad se debe lanzar verticalmente un cuerpo para que alcance una altura de 490 metros? Fíjense, ahora en vez de tirar algo desde los 490 metros, lo que estamos haciendo es tirar algo desde abajo para que llegue a esa altura. Traten de resolverlo ustedes y una vez que tengan la respuesta me avisan y lo chequeamos. Yo nuevamente usé el sistema de referencia apuntando para arriba con el 0 en el piso. Profe, una cosa. Sí, Yo estoy haciendo la fórmula sí. y... Ah, la velocidad final es 0 metros sobre segundo porque se considera el vértice, o sea, como el... Sí, el vértice. Claro, ahí tenemos un dato implícito. Fíjate, yo les escribí ahí que tomaremos como momento final el instante en que alcanza su altura máxima, sabiendo que en ese instante su velocidad es 0, que es un dato Bien. acá que está mucho más escondido. Fíjense, en el anterior era evidente que si lo soltaba desde el reposo, la velocidad inicial era 0, pero acá no es tan evidente. Nos pregunta para que alcance una altura de tanto. Y bueno, lo mínimo que hay que hacer para que alcance esa altura es lanzarlo de manera tal que esa altura sea la máxima. Para que sea la máxima, su velocidad en ese instante va a ser 0, cuando la alcance. ¿Está bien? Sí, sí. Yo voy a ir diciendo mis resultados, mi medio 98 98. metros sobre segundo. Bien. Sí, cuando caiga el objeto, vos que la encontraste la velocidad. Cuando el objeto caiga, ¿con qué velocidad va a impactar en el suelo? O justo en el instante antes de tocar el suelo. ¿Qué velocidad va a tener? La misma, La misma, pero con... porque sería reflejado. Claro, la misma, pero con La el... misma negativa. Ujú. Perfecto.
Eso no es válido si yo tiro a una altura el objeto y lo hago caer a otra. Por ejemplo, que yo tire desde mi altura una pelota de básquet para invocarla en un aro que está más arriba. Ahí no es válido. La velocidad con la que entre al aro va a ser igual, pero que el punto simétrico, o sea, cuando pasó por esa misma altura en la subida, no cuando yo la tiré. ¿Está bien? Una cosa, a la hora de hacer el cálculo nosotros marcamos el módulo al pasar el cuadrado como Es raíz. muy importante eso, porque fíjense que esta fórmula nunca nos va a decir la velocidad final ni la velocidad inicial. Lo que nos va a dar es el módulo. Y el signo se lo vamos a tener que asignar nosotros. Podría ser más o menos. El signo se lo tenemos que asignar de acuerdo a nuestro sistema de referencia. Como probablemente en los exámenes les haga preguntas que sean independientes del sistema de referencia para que no haya confusión, porque por ahí uno la tomó para un lado, otro lo tomó para otro, seguramente les pregunte por el módulo, pero si les pregunto con signo y todo, tendrán que aclarar para dónde eligieron el sistema de referencia. Pueden indicar con sentido hacia abajo, o con sentido hacia arriba. ¿Está bien? Por ejemplo, velocidad final, no sé cuánto, Sí. con sentido hacia abajo. No hace falta poner el signo, sino decir para dónde. Pero en general vamos a evitar preguntas que no hagan referencia al sistema de referencia, digamos, de manera evidente. Porque si no, unos van a tener un sistema, otros van a tener otro sistema, unos van a responder una cosa, otros otra. Así que la idea es que la pregunta sea independiente de eso. Bueno, ¿le salió a los demás? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Juan, si me bajaba un poco esa música terrorífica. Estás jugando un juego de terror, no sé. Bien, acá está todo el desarrollo. Partí de esta fórmula. Usé que la velocidad final, porque yo elegí esos momentos inicial y final, no es que ahí termina el problema, no. Yo elijo ese pedazo de movimiento. La velocidad final es 0 porque es la altura máxima, y la altura inicial es 0 porque es el piso. Eso me elimina este término, el de la velocidad final, y me elimina este otro. Me quedó esto. Fíjense que multiplicando por menos 1 miembro a miembro me queda todo positivo. Despejo y me queda la raíz de esto, como les dije, más menos. ¿Por qué? Porque si no solamente estaría dándome el módulo. Reemplacé los valores, lo calculé y ahora sí, de estas soluciones, la que tiene sentido físico es el signo positivo, ya que la velocidad inicial al arrojar el objeto hacia arriba es positiva en mi sistema de referencia. Así que la velocidad inicial tiene que ser 98 metros sobre segundo, que es lo que ustedes me habían dicho que les dan. ¿Lo pueden haber hecho con otro sistema de referencia? Sí. ¿Lo pueden haber hecho de otra manera y que les dé con el otro signo? También, mientras sea coherente con su sistema de referencia. Vamos al... el problema es complejo y tiene como varias partes, así que en este nos vamos a tomar más tiempo y me gustaría que ustedes lo hagan al criterio de ustedes. Vamos a empezar leyendo el problema. Dice, un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. Cuando alcanza la mitad de la altura máxima, su velocidad es 24 metros sobre segundo. Este es un problema que nos plantea algunas dudas conceptuales interesantes. Porque, por ejemplo, me han preguntado en el otro curso, y se los adelanto, si un objeto tarda el mismo tiempo en alcanzar la mitad de la altura que en alcanzar desde esa mitad hasta la siguiente. O sea, si el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es el doble del tiempo que tarda en alcanzar la mitad de la altura. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Que sí, que no y por qué? Que no, porque va reduciendo la velocidad. Perfecto, bien. Claro, no, porque Entonces, la segunda movimiento mitad rectilíneo. la va a recorrer en más tiempo que la primera mitad, porque va a ir más lento, cada vez más lento, así que va a tardar más en recorrer. Entonces no es una cuenta fácil lo que tenemos que hacer. Nos pregunta cuál es la altura máxima que alcanza el objeto, qué tiempo tarda en alcanzar esa altura máxima, con qué velocidad se lanzó y qué tiempo tarda en alcanzar una velocidad igual a esta, pero hacia abajo. Bueno, entonces si uno hace un dibujito de esto, uno se puede imaginar el sistema de referencia que ustedes quieran. Yo le pondría el 0 en el piso, el eje para arriba,
el objeto lanzado desde la altura inicial 0, pero yo no necesito analizar todo el movimiento todo el tiempo. Por ejemplo, para saber la altura máxima, yo puedo analizar desde el momento que yo sé su velocidad, que es a la mitad de la altura máxima, hasta el momento en el que alcanza la altura máxima. Fíjense que eso no me introduce variables nuevas, porque me va a aparecer la altura máxima en dos partes de la ecuación y voy a poder juntarlas esas dos partes. Así que la incógnita sigue siendo la altura máxima. Bueno, Tengo una pregunta. de pensarlo, sí, pregunta. Ah, no, no, no. Preguntalo, No, no, preguntalo. no, no. Otra. Ahora me quedé yo con la duda de cuál era la pregunta. No, 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 porque era a la hora de resolverlo. ¿No? Lo voy a probar y después veo. Probá, hacerlo algebraicamente si podés, y te vas a dar cuenta que no hay ningún problema. Y ten en cuenta esto sería lo más importante, que la altura inicial de ese movimiento, si eligen esos dos momentos, yo les recomiendo elegir esos dos, si quieren elegir otro, elijan otro. Pero la altura, van a ver que no le van a faltar datos, entonces de alguna manera los van a tener que buscar. La altura inicial, si lo empiezan en este momento, en el momento en que alcanza la mitad de la altura máxima, va a ser I máxima sobre 2, y el momento final es cuando lo he elegido yo, cuando alcanza la altura máxima, porque ahí tengo el dato implícito de que la velocidad es 0. O sea, para la altura final, que es la máxima, la velocidad final es 0. Entonces, como ese dato a mí me sirve, elegí ese momento. Entonces, fíjense que la dificultad respecto a los problemas que ustedes resolvían en MRV está en la estrategia de resolución, en elegir bien de todo el movimiento del objeto qué pedazo necesitan usar para cada pregunta. Yo acá les he dejado una pista, digamos. Pero pueden hacerlo de otra manera si ustedes quieren intentarlo y discutimos si sale o no sale y por qué. Pino, ¿me traes agua? Vamos haciendo de a pedacitos, ¿saben? El A nomás, no hace falta que hagan el A, B, C, D, todo seguido. ¿Hay que hacer algo para eso, Santino? No hay que disfrazarse ni nada. ¿No es como lo de la escuela? Ah, no tenés que bailar, folclore. Ah, qué aburrido. Voy a tener que pegarle una edición a este video después. Santino, Profe, yo me re perdí, así que estoy esperando a que digan los resultados. Ya me dio el clic, profe, espérame que estoy haciéndolo. ¿qué es que no es Among Us y suena como Among Us?
Ah, sí. Y si salía al patio y ve un poco el sol. ¿Y estamos vivos? Estaba Sí, sí, difícil. solo que no. Les dio algo que no tiene sentido, no importa. No, no, no. Estos no tienen tanto contexto, estos problemas. Por ahí en el examen tratamos siempre de darle más contexto, ¿no? Para que sea más divertido. Siempre le decimos qué objeto lanzado, no le decimos un objeto. Tratamos de darle como un contexto de problema, digamos, interesante. Me dio 2,5 metros, pero me parece que está mal. 58,8. Sí, no. Mi ¿Quieren que problema es que yo planteé algo, pero me di cuenta de que los dos tiempos no son iguales, entonces tengo que buscar una relación entre ambos y me falta un tercer tiempo que desconozco. Ah, bien. Bueno, quieren que veamos cómo es y a ver dónde puede haber, o sea, sería lindo que hagamos un análisis de dónde falló lo que hicieron, ahora que no se pudo. Este es el más Sí. difícil, no crean que tenía que salir de entrada. Qué bueno porque no me salió. Esto supera el examen, porque... No sos la única. Bueno, agarré la fórmula, ¿no? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a menos 2g por i final menos inicial. Usé que la velocidad final es 0 porque es cuando alcanza la altura máxima. Y me quedó esta fórmula. O sea, quedó un poquito más bonita. Fíjense que se me fue el signo negativo de los dos lados. Me quedó bi al cuadrado igual a 2g por i final menos inicial. Usé que i final es la altura máxima. O sea, le cambié de nombre a i final. Y usé que i inicial es la altura máxima sobre 2. Y la velocidad inicial, la velocidad que tenía en esa altura, yo la conozco porque es dato en el problema, ¿vieron? Acá me dice que cuando alcanza la mitad de la altura máxima, su velocidad es 24. Entonces ese es dato. Y fíjense lo que pasó. La altura final era I máxima, la altura inicial era I máxima sobre 2, o sea que acá yo los puedo juntar. Aunque no lo conozca, I máxima es factor común. Me queda factor común I máximo de 1 menos 1 medio, que es 1 medio. Me queda re sencillo, me queda velocidad inicial al cuadrado igual a g por i máxima. Despejo i máxima y me queda directamente 24 al cuadrado sobre 9,8. Eso me da 58,8 aproximándolo a 3 cifras significativas. ¿Cuál es la dificultad de este problema? Que uno por ahí todavía a esta altura de la vida, que todavía no entró a la universidad, no se le anima a hacer las cosas algebraicas. Si ustedes le ponen números a todo, les va a dar la percepción de que les faltan cantidades para poder despejar la incógnita. Cuando en realidad a ustedes les han dado dos relaciones. Una es la ecuación más útil que teníamos para este caso. La otra es la relación que les dieron. ¿Cuál es la relación? Esta, que la altura inicial es la altura máxima dividido 2. Esa relación extra nos genera un sistema de ecuaciones. Tenemos toda esta ecuación, ¿no? Toda esta ecuación, pero además tenemos esta relación. Y con eso entonces lo podemos resolver. ¿Se entiende ahora un poquito más? Sí, profe. Sí, profe. Este ejercicio implica una estrategia para resolverlo. Y más que nada lo que quiero que les quede no es saber resolver este en particular, porque capaz es excesivamente raro, pero ahora ya que saben esto, les doy uno parecido y lo van a saber hacer. Si yo les digo, bueno, recorre tanto en la mitad del tiempo, van a decir, ah, pará, la mitad del tiempo. Entonces el tiempo final es t final y el tiempo este es t final sobre 2. Y van a aprender a usar un poquito más de álgebra. Entonces, si uno lo hace algebraicamente el problema y recuerda cuál es la incógnita, se da cuenta que aunque la incógnita aparece dos veces, es la misma, no son dos incógnitas. Así que se puede despejar perfectamente y calcular y queda una fórmula relativamente sencilla, fíjense.
Bueno, ¿les gustó este? Vamos al ítem que sigue. Sí, profe, muy original. ¿Dónde la pifiaron? ¿Qué El falló? cuadrado. Nada, yo había empezado a hacerlo así, pasa que sí se me complicó porque no lo hice algebraicamente como dijo, entonces no me di cuenta que podía juntar la I máxima y simplificar o Claro. sea, el 2. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Bien, bueno, entonces está bueno que esté este ejercicio para que ustedes vean que hacer las cosas algebraicas puede tener algunas ventajas a nivel de cálculo y digamos a nivel también teórico. ¿Por qué les digo esto? Imagínense que yo tengo que calcular digamos, este mismo problema de algo que me dan como dato la velocidad que tenía a la mitad de la altura máxima y la gravedad, que podría ser en la Tierra o en la Luna o en cualquier planeta, yo lo puedo dejar así, y esta respuesta es válida para cualquier planeta, le cambio la G por la G que corresponda, y para cualquier velocidad inicial, le cambio la V inicial por la que corresponda, o sea, para cualquier velocidad que haya tenido al pasar por la mitad de la altura. O sea, que es un problema que una vez resuelto de manera general, ahora sirve para cualquier cosa. Si yo les doy el mismo problema, pero les digo que la lanza, que cuando alcanza la mitad de la altura máxima, su velocidad es 10, ¿qué van a hacer? No lo van a resolver otra vez. Usan este, y en vez de poner acá 24, ponen 10. Se dan cuenta que tener algo resuelto algebraicamente es recontra útil. Imagínense los problemas de encuentro. Si ustedes resuelven un problema de encuentro algebraicamente, de manera general, después le meten los datos y ya tienen la respuesta. No sé si se han dado cuenta de eso. O sea, tienen casi todos los problemas resueltos, básicamente. Si yo les digo, bueno, tiro una pelota con velocidad inicial tal y quiero saber la altura máxima, y lo tiré de una altura inicial tal, lo hacen algebraicamente y ya tienen la respuesta a todos los problemas. Lo único que tienen que hacer, o sea, a todos los que sean de ese estilo, lo único que tendrían que hacer es reemplazar cantidades. Entonces, muchas veces en la secundaria a uno le hacen estudiarse de memoria fórmulas como esta, en la que vos ves que aparece no sé qué cosa al cuadrado, dividido 2G o dividido G, y no entendés bien por qué te tenés que saber esa cosa de memoria. Bueno, en realidad no tienen por qué saberse tantas cosas de memoria. De hecho, un día no van a tener que saberse ni siquiera las que les dije ahora, porque van a entender de dónde salen. Una vez que vean cálculo 1, física 1, van a entender de dónde salen las ecuaciones del MRU, las del MRV, van a ver que todo tiene que ver con unos conceptos bastante generales. Y entonces ahí lo van a poder hacer todo de manera muy general y algebraica y ver que estos simplemente son casos particulares de un problema más general. Les recomiendo intentarlo, no les digo que tiene que salirles, pero inténtenlo hacer algebraicamente y le van a encontrar el gustito. Sobre todo los que van a hacer matemática o física, le van a encontrar mucho el gusto. El resto yo sé que tal vez le gusta más verlo un número directamente, pero en algunas cosas yo creo que les va a complicar más tener tantos números que hacerlo algebraicamente. Y les doy un consejo, usen colores. Pueden pintar de un color con un resaltador las incógnitas y con otro color los datos. Y de esa manera van a tener bien claro si tienen suficientes datos o hay más incógnitas que las que admite la ecuación. Una sola ecuación tiene que tener una sola incógnita, no puede tener dos. Si tiene dos incógnitas, quiere decir que necesito recurrir a otra ecuación para poder hallar alguna de las dos. ¿Está bien? Entonces, bueno, les recomiendo hacer ese trabajo algebraico, usar colores para ayudarse, identificar datos e incógnitas con distintos colores, y más adelante de a poco eso se vuelve algo, un proceso mental, que ya lo van a tener súper incorporado. Bueno, la pregunta B dice, ¿qué tiempo tarda en alcanzar la altura máxima? Y yo le puse ahí, para analizar este ítem conviene hacer primero el C. Voy a volver para atrás, a ver qué preguntaba el C. El C preguntaba con qué velocidad se lanzó. Me gustaría que ustedes analicen las ecuaciones y me digan por qué yo dije esto. ¿Por qué puse eso? De que mejor lo analizo después. Porque si tenemos la velocidad inicial es mucho más fácil resolver la ecuación horaria. Vamos a volver a las ecuaciones originales, si quieren, y las miramos. Acuérdense que acá, ¿qué datos teníamos? Conocemos la altura máxima que alcanza el objeto, la tenemos del problema anterior. Sabemos la velocidad que tenía a la mitad del recorrido.
Pero claro, como el tiempo no es la mitad un tiempo y la otra mitad otro tiempo, no puedo calcular un pedacito y sumarlo. Que un poco está puesto para eso el problema, para que uno caiga y pise el palito y diga, ah, el doble que lo que tarda en 13 puntos y el máximo. No, no es así. Entonces, si uno se va de vuelta a las ecuaciones, voy a buscar las ecuaciones, muy atrás me tuve que volver. Ahí. Acuérdense que esto es una delta. Díganme qué datos y qué incógnitas tenemos. Queremos saber el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Para eso, ¿qué momento es el inicial y qué momento es el final? Para analizar eso. ¿Podrías usar la segunda ecuación? A ver, pensemos. El momento inicial es cuando la tiro desde cero. Y no Claro. conozco en este la velocidad inicial. Pero la altura máxima se alcanza cuando la velocidad es cero. O sea que sí conozco la velocidad final. Y lo que no conozco es el tiempo. Entonces fíjense que la 2 tiene dos incógnitas. La velocidad inicial y el tiempo. ¿Qué pasa si quiero usar la 1? Ya tendrías el tiempo, el recorrido total, entonces directamente podrías... Ah, no. Te pasa lo mismo porque te falta la velocidad inicial. Bien, no tengo el tiempo ni la velocidad inicial, pero sí tengo el delta I, porque conozco la altura máxima a la que alcanzó. Bueno, eso nos deja con un problema, que no podemos usar ninguna de las dos solas. Y ustedes saben que la combinación de estas dos ecuaciones, quitándose de encima una variable, es esta. Acá se han quitado encima del tiempo. Entonces lo que puedo hacer es usar esta para encontrar, como ya tengo el delta I y tengo G, tengo la velocidad final que es 0, puedo calcular la velocidad inicial a partir de esta y después encontrar el tiempo que esté en el aire, usando cualquiera de las otras dos. En particular, uno elige siempre la más fácil, porque somos vagos los físicos. Tenemos un principio que se llama principio de mínima acción. El que llegue al tercer año de física tal vez después lo conozca en detalle, el resto si quiere lo googlea, pero bueno, más o menos así somos para todos. Gastamos tanta energía, entonces usaríamos esta después, la más facilita. No vamos a usar esta al pedo que está tan complicada. Perdón, se me escapó. Bueno, vamos a tratar de resolverlo entonces. Ya sabemos que necesitamos la estrategia siguiente. Para resolver el B, primero resolvemos el C. Entonces resolvamos el C. Vamos a ir de nuevo al enunciado. El C dice con qué velocidad se lanzó. Así que es la velocidad inicial, tomando como momento inicial cuando la lanzamos y como momento final la altura máxima, cuando llega a la altura máxima. Así que bueno, acá yo les he puesto los datos que tenemos y la incógnita. Y acá les pido que tengan cuidado con una cosa. ¿Vieron que cuando calculamos la altura máxima la aproximamos? Bueno, no usen ese dato aproximado en un cálculo posterior, porque a este dato le faltan cifras. Entonces nos va a arruinar al dato siguiente que calculemos. Así que lo que pueden hacer son dos cosas. O se guardan este número en la calculadora, cosa que se puede hacer usando la memoria, o se puede dejarlo en la respuesta y usar la tecla ANS de answer, o se guardan algebraicamente cómo era la fórmula de esto y usan la fórmula. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿se animan? ¿Van a resolver? Y después resuelven el B, que era calcular el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima.
Profe, este resultado también hay que aproximarlo a 3 cifras. Sí, para dejarlo expresado y que no te quede un chorro de números, ¿no? Ok. Salvo cuando da exacto, lo dejamos así. En el examen estén atentos porque les va a decir con cuántas cifras aproximarlo. Además, como queremos que practiquen eso, por ahí un ejercicio dice aproximar a 3, otro a 2. En general, lo que uno hace, esto para cuando estén en física 1, te lo digo, uno tiene los datos con cierta cantidad de cifras significativas. Por ejemplo, en este problema todos los datos tenían 2 cifras significativas. Entonces uno respondería en general con 2 cifras. O sea, la altura máxima diría que es 59 aproximadamente, porque es más o menos la precisión con la que se trabaja en el problema. Si les pedimos más, es nada más para ver que efectivamente hayan resuelto con los pasos que tenían que resolver y no hayan adivinado. Igual difícilmente adivinen los resultados, me parece muy complicado. En el caso de los que van a estar premiados en el examen y van a tener multiple choice, no es que van a poder adivinar leyendo el multiple choice, sino que tienen la seguridad extra de que una vez que calcularon su resultado, está entre las opciones. No va a haber una opción que diga otra. Va a tener que ser una de esas opciones. Entonces van a tener la tranquilidad de que su resultado estaba entre las opciones, lo cual no asegura que sea correcto. Puede ser que lo hayan pifiado en algo esperable. Pero ayuda un poco, ¿no? Me dio 41,6. Vamos a chumear a ver si da. ¿No? Algo pasó. A mí me dio aproximadamente 33,9. Ah, mira, yo también sabía que estaba A mí maldito. también. Yo Me puse a pensé que me revisar. sacar la raíz a 11,52 y ahí te da. Vamos a verlo. Bueno, tenemos la fórmula que eliminó al tiempo, que nos permitió tener solo como incógnita a la velocidad inicial. Usamos que la velocidad final en la altura máxima es 0 y que la altura inicial es el piso, que yo lo coloqué como 0. Entonces eso me deja esta fórmula bastante más reducida. Fíjense que se me va este término, multiplico por menos 1 y me queda todo positivo, y se me va también este término, me queda 2g por i final igual a b inicial al cuadrado. Despejo b inicial, acuérdense que está el tema del signo, obviamente que el signo va a ser el positivo porque la velocidad inicial apunta para arriba. Y hacemos la cuentita. En la i final tienen que tener cuidado de poner el número completo que tenían de la calculadora, o como hice yo acá, lo reemplacé por la formulita que me había dado. Me pareció lo más práctico, porque fíjense que es un 24 al cuadrado sobre 9,8, y justo el 9,8 se me va, así que me queda un número que no es tan feo. Y bueno, después lo aproximé. Esto no hace falta que ustedes lo hayan hecho así. Pueden acá, ya con la fórmula, reemplazar lo que les dio en la calculadora. Entonces queda 2 por 9,8 por answer, sacan la raíz, le asignan el signo positivo porque es para arriba y listo. Y bueno, no han listo nada. Había que hacer la aproximación a 3 cifras. Pero bueno, ya esa la manejan. Bueno, y ahora con la velocidad inicial ya sacada, ¿se animan a sacar el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima? Puede ser el tiempo aproximadamente 3,47 segundos. Bueno, acá está la primera parte que ustedes ya la deben tener clara por lo que habíamos visto antes. Es el mismo momento inicial y final. Vamos a chumear. 3,46. ¿Te dio eso? A mí sí. Sí, lo aproximé mal. Acá por eso yo lo guardé exacto. Es raíz de 2 por 24, pero también pueden guardarlo en la calculadora en la memoria o usar la tecla answer para el siguiente ejercicio. Bueno, pero le debe haber dado bastante bien porque estaba un error en la cifra significativa nomás, me parece. Bueno, en la Sí, sí. fórmula, en la fórmula de la velocidad final, que es igual a la inicial menos g por t, acuérdense que este menos lo tengo puesto ya por mi sistema de referencia, ¿no? Me quedó, bueno, 0 en la velocidad final, despejé el tiempo, reemplacé los valores y saqué la cuenta. Fíjense que yo hago todo con unidades, hago el chequeo de las unidades para asegurarme de que esté bien. Entonces tarda aproximadamente 3,46 segundos en llegar a la altura máxima.
Y la última pregunta de este ejercicio, y ya estamos cerca del final, queda un ejercicio más nada más. ¿Qué tiempo tarda en alcanzar una velocidad de 24 metros sobre segundo hacia abajo? Bueno, esto se puede hacer de varias maneras distintas, así que me gustaría que cada uno lo piense como le parezca. Yo elegí esa fórmula, pero me parece que se puede hacer de varias maneras. Hay gente que lo divide en pedacitos y calcula el tiempo de cada pedacito. Yo prefiero hacer todo de una sola vez con una sola fórmula. Por más que sea capaz pega la fórmula. En estos problemas se van a encontrar con que el compañero lo resolvió de otra manera y le dio igual. Me pasa con mis ayudantes. Tengo uno de mis ayudantes que cada vez que miro cómo lo resolvió, lo hizo distinto que yo. Pero siempre, porque lo piensa de otra manera, siempre hace los cálculos por otro camino y le da bien siempre, pero no, nunca lo hace de la misma forma que yo. Así que es interesante, ¿no? Cada uno elige la estrategia que le sirve más, digamos. A veces puede haber varios. Profe, después le puedo pedir si puede volver a la diapositiva atrás, que no lo terminé de ver una cosa. Sí, ahí está. Gracias. Después el material se los mando. Está un poco feo me quedó, porque copié y pegué y quedó pegado con menor calidad. Ah, sí, ya entendí. Gracias, profe. Por lo menos algo queda. Este es un poquito más difícil. Bueno, para el final de la clase tengo una propuesta para ustedes. Así que se tienen que quedar hasta el final. ¿5.91 puede ser? A Sí. mí me dio igual. Bien. Bueno, acá les cuento cómo lo hice yo, pero no necesariamente lo tienen que haber hecho igual. Yo para analizar este ítem tomé como momento inicial el instante cuando la pelota se lanzó desde el suelo y como final el momento en el que alcanza velocidad 24 con sentido hacia abajo, o sea, velocidad final menos 24. O sea, si miran mi cursor, venía del piso, subió hasta la altura máxima, después cayó hasta la altura en la que alcanzó menos 24, que ya sabemos que es la mitad de la altura máxima, ¿se acuerdan? O sea que tal vez alguien usó ese dato, también se puede usar ese dato. Porque se acuerdan que algo tenía la misma velocidad pero en sentido opuesto cuando venía de bajada y pasaba por la misma altura. O sea que esto ya sabemos a qué altura ocurrió. Ocurrió a la mitad de la altura máxima. Yo no usé ese dato porque como ya tenía tantos datos antes, no lo necesité. Pero bueno, alguien lo puede haber pensado de otra manera. Así que eso me parece piola, que en este ejercicio lo pueden pensar de varias maneras distintas. Bueno, y entonces calculé en base a estos datos, velocidad final menos 24, velocidad inicial sería la velocidad con la que fue lanzado inicialmente, que ya la habíamos sacado, pero yo me dejé el valor exacto para poder usarlo así en la calculadora y no arruinar las cifras significativas de la aproximación. Y en la incógnita del tiempo, usé esta fórmula, la segunda, tenemos velocidad final, tenemos velocidad inicial, tenemos G y falta T. Así que este es muy fácil de despejar. Despejé el tiempo y reemplacé los valores que me dio. Acá van a ver muchos pasos porque yo lo hice todo exacto. Hasta que me quedó al final una porquería que ya sí o sí tenía que meter en la calculadora. Pero bien podría haber hecho acá con la calculadora directamente. O sea, que ya con esta fórmula ustedes ya saquen la cuenta si quieren. Yo hice todos los pasos para verificar unidades, todo, pero ya bien acá podría haber reemplazado y sacar el número. El objeto tarda aproximadamente entonces 5,91 segundos en llegar a alcanzar una velocidad de 24 metros sobre segundo hacia abajo. Bueno, acá era importante el signo, ¿se ve? Esto era muy importante.
¿Dónde se podrían haber equivocado? Y en poner velocidad inicial y final sin tener en cuenta el signo. Eso podría alterar el resultado. Vamos al último problema de la clase, de la última clase por videollamada. Se dispara un cuerpo hacia arriba, este ya es más áspero, el último es el más áspero de todos. Se dispara un cuerpo hacia arriba en la Tierra con velocidad de 5 metros sobre segundo. ¿Con qué velocidad habría que dispararlo en la Luna? Donde la gravedad es la sexta parte que en la Tierra, para que alcance la misma altura máxima. Ahí tendría que haber puesto en vez de donde G, tendría que haber puesto donde la gravedad, porque queda un poco feo. Ya me lo voy a anotar para cambiarlo para el semestre que viene, pero ahora ya a ustedes les quedó así. Pero no sería donde G, sino donde la gravedad, porque la Luna tiene su gravedad. ¿Qué quiere decir que la gravedad en la Luna sea la sexta parte que en la Tierra? ¿Cuánto será más o menos? 1,6. 9,8 dividido 6. Claro, 9,8 dividido 6. No sé cuánto da eso, 1,3 ¿vieron? 1,6. 1,6. Le pegué, pero porque me acordaba de que me lo habían dado en la escuela. Buenísimo. Bien, bueno, y ahora entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Está un poquito áspero este. Es un poco parecido a lo que pasó en el A del 8. Que ahí hay que pensarlo algebraicamente para no hacerse lío. Entonces, yo lo que propongo es este camino. Ustedes lo tratan de resolver y comparamos. Primero, veamos cuál es la altura máxima que alcanza en la Tierra. ¿Está bien? Ustedes ya tienen la gravedad en la Tierra, tienen la velocidad inicial con la que fue lanzado, y saben que la altura máxima se alcanza cuando la velocidad es 0. 0. Entonces vamos a plantear momento inicial cuando tiro el objeto desde el piso, momento final cuando llega a la altura máxima. Y vamos a tratar de encontrar cuál es la altura máxima en este caso. Y después vamos a tratar de sacar, usando esa altura máxima, ya le vamos a exigir que en la Luna llegue a esa altura máxima. Y la incógnita va a ser la velocidad inicial con la que la tenemos que tirar. Entonces vamos a volver a resolver, pero en la Luna. O sea, no vamos a mezclar Tierra y Luna. Primero resuelvo en la Tierra, hallo la altura máxima, después en la Luna le pido que esa sea la altura máxima y busco cuál sería la velocidad inicial. ¿Está bien? Ustedes lo pueden hacer si quieren todo con números o todo algebraico. Quedan ustedes. Resuélvanlo, me preguntan cualquier duda y finalmente vamos a chequear con el que yo hice, que va a estar todo algebraico porque quiero que se den cuenta de una conclusión general que se puede sacar acá. Bien, tienen 5 minutos, vamos a ver. Parece más tercero. A mí aproximado a 3 cifras significativas me da 1,27. Quiero chusmear, pero no quiero que vean. A ver, voy a esperar un poquito a ver si alguien más lo sabe. Pero eso no sería la altura máxima nomás. Sí, esa es la altura máxima en la Tierra, ¿no? Ah, sí, perdón, me saltó el número. Ya he confirmado que la altura máxima la sacaron bien. Fíjense lo rápido que están sacando la cuenta, chicos. Imagínense que capaz ustedes están preocupados de que no les alcance el tiempo en el examen y en el examen van a tener mucho más tiempo para resolver cada problema. Y es la primera vez que ven estos problemas. Ya después van a seguir practicando. Tienen el test también. Les recomiendo que no esperen mucho para hacer el test. Terminen la guía y de inmediato hagan el test. Porque si no, no van a llegar a hacer el ensayo de global y es muy importante que lo hagan. ¿Cuándo habías dicho que era el examen de global?
El ensayo va a ser la semana anterior al global. A ver, déjame que veo el calendario. Bueno. El global dijimos que era el lunes 30, ¿no? Sí. Bien. Entonces, hoy estamos a viernes 13. Toda la semana que viene vamos a practicar esto. Vamos a hacer la práctica de esto y sacar dudas de esto. Yo les recomendaría que cuando ya se hayan sacado las dudas, el viernes, hagan este test. Y la semana siguiente van a tener hasta el miércoles 25 para hacer el ensayo de global y hasta el jueves 26 para hacer el test 5. Pero no les conviene esperarse a hacer el test 5. Hagan el test 5 antes y hasta el miércoles 25 van a tener para hacer el ensayo de global, que en lo posible, ya lo tengo armado, pero hay que chequear un par de cositas. En lo posible lo voy a abrir el sábado. ¿Qué día caería? El global es el lunes 30. Yo lo voy a tratar de abrir el ensayo de global el sábado 21. Hasta el miércoles 25 inclusive. O sea, no tienen tan poco tiempo para hacerlo. Tendrían ese fin de completo, lunes, martes y miércoles, para hacer el ensayo de global. Y así nosotros entre jueves y viernes tratamos de mandarles alguna corrección de eso. Probablemente tengan el puntaje y no tengan una corrección detallada, pero sí les pasemos las soluciones, para que ustedes chequeen ustedes mismos con las soluciones. Las soluciones detalladas dentro de lo posible. Y bueno, nos pueden preguntar dudas, cualquier cosa. ¿Puede ser 2,04 metros por segundo? ¿Qué les dio el resto? Y a mí me dio lo mismo. Y Sí, debe sí. 2,04. Muy bien, vamos. Vamos a ver, sí, da eso. Bueno, ahora ya si les cuento el cuento, les va a parecer que no hace falta, pero bueno, lo dejamos para el video. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Tenemos esta fórmula que nos da menos 2a por delta i. Acá yo dejé a porque esta a no es la g, es la de la luna. O la de la Tierra, bueno, dependiendo de cada caso. Yo usé que la velocidad final es 0 en la Tierra, que delta i es i final menos i inicial, y eso nos da la altura máxima menos 0, o sea que el delta i directamente es la altura máxima, y reemplacé todo eso, y despejé, y bueno, la aceleración en la Tierra es g. Yo ya había tenido en cuenta que siempre es para abajo, en la Luna también, así que había puesto el mismo sistema de referencia. Bueno, esto me queda para la altura máxima, que es la velocidad al cuadrado en la Tierra dividido 2 por g. Esta fórmula seguro en la secundaria alguno la vio, porque les hacían por ahí usar la fórmula de memoria, algunos he visto, no sé en su caso, pero esta fórmula seguramente les es familiar. Una vez que tenemos la altura máxima en la Tierra, que yo ni saqué la cuenta, la dejé así, voy a sacar en la altura máxima en la Luna, es la misma fórmula, ¿no? Nada más que en vez de 2G, tengo la gravedad en la Luna. Y en vez de la velocidad en la Tierra, tengo la velocidad en la Luna. Entonces lo que yo hice fue poner que la altura máxima tiene que ser igual en la Luna que en la Tierra. Y en la Luna sería velocidad inicial de la Luna al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es g sobre 6. Reacomodé esa expresión, fíjense que una fracción dividiendo es lo mismo que la recíproca multiplicando. Me quedó 6 y acá hay 2. Y bueno, igualé a la altura máxima. Vieron que nunca usé ningún número. Igualé la altura Sí, máxima. es mucho más fácil el algebraico. Esto ya es como de canchero, digamos. Esto no es que yo esperaba que hagan. Se los quería mostrar para que vean cómo después uno puede sacar conclusiones generales sobre las cosas si las hace algebraicamente. Bueno, fíjense que me quedó velocidad inicial en la Tierra al cuadrado sobre 2g es igual a 6 veces velocidad inicial en la Luna al cuadrado sobre 2g. O sea que multiplicando ambas por 2g me queda directamente esta fórmula. O sea que hay una relación entre los cuadrados de las velocidades iniciales. Y ese 6 era el factor
que había de diferencia entre la gravedad en un lugar y en otro. Entonces, fíjense que la velocidad inicial en la Tierra, como hay más gravedad, tiene que ser mayor que la de la Luna. Por eso nos aparece un factor multiplicativo acá. O sea, en la Luna va a ser menor, porque hay menos resistencia de la fuerza de la gravedad a que suba el objeto. Y entonces nos va a quedar que la velocidad en la Luna es la misma que en la Tierra, pero dividido raíz de 6. Y entonces ahora me sirve para cualquiera, ¿se dan cuenta? No importa cuánto sea la velocidad en la Tierra, yo sé que la divido por raíz de 6 y me da la velocidad que tendría que tener en la Luna para que alcance la misma velocidad. Y recién ahí reemplacé los datos. Fíjense que los únicos datos que necesitaba era el factor que hay entre la velocidad, entre la gravedad en la Luna y la Tierra, ni siquiera usé G, no la usé a la G, y la velocidad inicial que quería en la Tierra. Y bueno, me quedó eso, igual que usted. ¿Qué les pareció? Bien. Sí, está muy buena. Hasta quedó la formulita ahí. Forma algebraica. Después ahora se los Ujú, mando está- esto. Voy a dejar de compartir pantalla. Así los puedo saludar. ¿Me ven? Bueno, Sí, sí. Sí. esta es la última clase de formal, digamos. La próxima va a ser por WhatsApp con ustedes. Y la otra va a ser de consulta, que espero encontrármelos nuevamente a ustedes. Va a ser también así por videollamada, por Zoom. Después les voy a pasar el link. Esa va a ser apta para todo público, así que van a estar los de todas las comisiones que quieran estar. Ustedes también pueden asistir a las de otras comisiones, no hace falta que asistan a la mía. Y bueno, nuevamente estoy muy contenta con todo el desempeño que han tenido ustedes. Han sido muy lindas las clases. Sé que cada vez fuimos menos, pero sé que los que están han ayudado también a los que no pueden asistir tanto a clases y que se han apoyado más en el material en video. Y bueno, en general yo terminaba siempre con algún meme o algo diciéndoles cuál era la tarea para la próxima. Y esta vez en realidad lo que quiero es que el meme lo pongan ustedes. Así que les encargo como tarea no obligatoria, sino para divertirnos y para hacer algo lindo para como cierre, que en el grupo de WhatsApp nuestro suban cuando quieran, dentro de esta semana, de la que viene y de la otra, antes de llegar al global, memes hechos por ustedes sobre cómo ha sido la experiencia del cursado de esta materia. Puede ser relacionada a cuestiones de los problemas en sí, a cuestiones académicas, a la física en sí misma, o a vivencias que han tenido con lo que son las clases virtuales, el hecho de no tener clases presenciales, lo que ustedes quieran referido a la facu, la materia, el ingreso, lo que les parezca a ustedes divertido, para que nos riamos un poco y cerremos este ciclo de la mejor manera posible. Joya, profe. Una cosa que no llegué a notar. Entonces, ¿cuál era la fecha del examen de práctica que me habías dicho, pero no llegué? La del global. En el global va a haber problemas, y esos problemas pueden tener preguntas que hagan referencia siempre en un ejemplo concreto a cuestiones teóricas, como en los test. Por ejemplo, le podemos preguntar si una medida de tal y tal características fue precisa o fue exacta, si una medición fue directa o indirecta. ¿Está bien? Ese tipo de preguntas pueden ir. Sí. Por eso quiero que hagan el ensayo de global, para que estén preparados para el estilo nada más de examen. Obviamente que van a ser distintas, pero puede ser distinto el estilo. Bueno, y ahí les busco las fechas para reiterárselas. Se las he dejado pegadas en la descripción del grupo. Perfecto. Para que los tengan siempre a mano. El lunes 30 es el global, que incluye todos los temas vistos. Se va a tomar a las 17 horas y se reciben respuestas hasta las 20. A las 20 se cierra el formulario y ya el que no haya respondido se considera que no quiso participar, que está ausente, que no pudo participar. El recuperatorio es 2 semanas después, el lunes 14 de diciembre ya. Sí, ahí creo que dice de noviembre. Yo me estaba asustando. De noviembre, pues no, puse del 12, no sé en sus grupos si... Sería mañana, me muero. Aparte era el recuperatorio, se te había pasado el lugar. No, sí, se me pasó, ahí lo arreglo. Es del 12. Me dio de risa porque otro profe, en otra materia que estoy, les puso que iban a rendir los chicos el 24 del 12, era el 24 del 11. Ya me veía yo con el pan dulce
Y la sidra. Con la sidra en la mano rindiendo. Ajá. Sí, ¿no? Les confieso que el año pasado unos alumnos rindieron final muy cerca de Navidad ya, y les dije, bueno, pero ya que la han cursado bien y van a rendir el final cerca de Navidad, son de tercer año, ustedes se comprometen a traer algo para brindar y yo traigo algo para comer. Así que comimos barbacoa durante el examen, brindamos cuando les di la nota, todos aprobados. Estuvo muy gracioso. Bueno, entonces ahí están las Qué lindo, fechas. sí. 30 de noviembre, el global. Realmente les Listo. pido perdón de lo pegado que es. O sea, si fuera por mí, tendría que haber 2 semanas de repaso. Pero, ¿cuál es el problema? Que este semestre quedó hecho un sanguchito, quedó aplastado por Sí. todo lo que pasó en el anterior, que demoró bastante en adaptarse. Todos pensábamos, listo, estamos 2 semanas en la casa y pues volvemos. Nadie se imaginaba lo que iba a hacer. Y bueno, hemos hecho lo mejor que hemos podido para adaptar los contenidos al tiempo que tenemos, para facilitarles, digamos, el acceso al material, para que las clases no se vuelvan obligatorias, que puedan disponer ustedes de su tiempo. Así que, bueno, espero que les haya servido el esfuerzo que hemos hecho en esa dirección. Han participado todos los profes de física y los tutores, todos han elaborado material para ustedes, todos han corregido cosas durante los exámenes del primer semestre, ahora van a corregir en este. Todos han armado videos, no sé si han visto que hay videos de varios profes, han dado clases a distintas comisiones, se han ocupado de los que se perdieron una clase, de darle la clase también en su comisión. Así que bueno, hemos hecho un esfuerzo grande y espero que realmente les rinda fruto a ustedes, que es lo importante, que logren entrar a la facultad y bueno, los esperamos. Muchas gracias, profe. Gracias, Javier. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Usted en serio es de las mejores. Sí, profe. Ajá. Chau, chau, nos vemos. Bueno, pónganse las pilas que la semana que viene hay que practicar esto. Un abrazo. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chau, chau.